Hoy, 3 formas de fotografiar la luna. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Natural Portraits. En este vídeo vamos a ver 3 maneras distintas de fotografiar la luna. Primera forma. Bien, pues la primera forma consiste simplemente en componer una fotografía introduciendo la luna dentro de la propia composición de la fotografía. Para ello podremos utilizar cualquier tipo de objetivo. Podría ser un objetivo angular, podría ser un objetivo de una distancia focal mediana, 50, 85, o incluso un teleobjetivo, depende del tipo de composición que queramos hacer en la fotografía. Nuestro objetivo no será sacar los detalles de la luna, sino componer la fotografía con la luna dentro del encuadre. Podremos utilizar un ahorquillado en la configuración de la cámara para tomar exposiciones con distinta velocidad y podríamos incluso formar alguna fotografía en modo HDR para sacar detalles de la luna, sacar detalles del entorno. Bien, nosotros para nuestra fotografía hemos seleccionado esta localización, que es una localización un tanto especial, es el cabo del faro de Santa Pola en la provincia de Alicante. Vamos a tratar de fotografiar la luna, que la tenemos en fase casi llena, saliendo del mar. Haremos una composición de paisaje incorporando la luna dentro del encuadre del paisaje. Segunda forma. La segunda forma consiste en fotografiar la luna a través de un teleobjetivo. Si en el caso anterior hemos dicho que podíamos utilizar cualquier tipo de objetivo y lo importante era la composición que hiciésemos con la luna en un punto destacado, en este caso utilizaremos el teleobjetivo única y exclusivamente para obtener detalle del relieve lunar. Intentaremos obtener detalle de sus cráteres y de sus montañas. Lo ideal es disponer de un teleobjetivo de la mayor distancia focal posible. Yo en mi caso utilizo un teleobjetivo Vivitar Serie 1 70-210 manual. La distancia focal de 210 milímetros podríamos considerarlo como lo más básico que podemos utilizar en teleobjetivos. A partir de esta distancia focal para arriba cada vez obtendremos mejores resultados, pero vamos a ver que con una distancia focal de 200 milímetros ya podemos obtener detalles importantes de la geografía lunar. Bien, pues aquí estamos delante de la cámara para fotografiar la luna. Tengo puesto el teleobjetivo que os he enseñado. Es un 70-210, como os he comentado antes, y yo lo tengo configurado ahora mismo en f8 y la cámara a una velocidad de 1.125 ISO 400. Lo primero que vamos a hacer es enfocar con el objetivo. En mi caso, como el objetivo es manual, el enfoque lo tengo que hacer manual sí o sí, pero para aquellos que utilicéis objetivos autofocus, yo os recomendaría aún así ponerlo en el modo manual y enfocar a mano. Por mucho que la luna sea un punto de luz importante y el autofocus pueda lograr enfocar la luna, si enfocamos nosotros manualmente siempre tendremos la certeza de que estamos enfocando correctamente. Yo para enfocar lo que hago es lo siguiente: me pongo el modo Live View de la cámara, amplío la imagen, amplío la zona donde está la luna, puedo ampliar más
y buscando una zona que tenga cierto contraste, como pueda ser, por ejemplo, un cráter o por ejemplo, una zona de montañas, moveré el enfoque hasta verlo lo más nítido posible. Entonces sabré que la imagen la tengo correctamente enfocada. Bien, una vez que tengamos la luna enfocada con nuestro objetivo, lo que haremos será hacer alguna prueba de exposición. Yo tengo puesto un retardo de 2 segundos al disparar para evitar vibraciones y que la fotografía pues salga trepidada o con algún tipo de vibración. Podemos utilizar también un disparador remoto, aunque el autodisparador con retardo de un par de segundos nos va a ir perfecto. La luna con un teleobjetivo la podemos fotografiar en cualquiera de sus fases, bien creciente, luna llena o menguante. Incluso si la fotografiamos en un momento en que tiene muy pocos días, si damos un poquito de exposición a la fotografía, podremos fotografiar la luz cenicienta, que se llama, que es la zona en sombra de la luna, con un fondo estrellado. Tercera forma. La tercera forma sería fotografiar la luna a través de un telescopio. Cualquier telescopio, por básico que sea, nos permite observar y fotografiar la superficie lunar, los cráteres y sus montañas, aunque los telescopios más avanzados nos permitirán obtener mayor resolución en nuestras imágenes. Yo he utilizado un telescopio de tipo catadióptrico Maksutov Cassegrain, de 150 mm de abertura y 1800 mm de distancia focal, con una relación de luminosidad de f12. El aumento máximo teórico de un telescopio es el doble de su abertura. En mi caso, 150 por 2, 300 aumentos. Para esta sesión de fotografía no vamos a llegar a estos aumentos, lo dejaremos para otro vídeo sobre fotografía lunar y planetaria de alta resolución. En cuanto a la cámara, podríamos utilizar una reflex sin problemas, con su anillo adaptador correspondiente, y utilizaríamos el telescopio como objetivo. Pero yo voy a utilizar una cámara CCD específica para astrofotografía planetaria. Esta cámara es muy parecida a una simple webcam, pero se caracteriza por su alta sensibilidad a la luz y por su sensor de 640 x 480, que junto con el telescopio equivale a un factor de recorte altísimo, por eso es idónea para fotografía planetaria. Bien, pues aquí estamos a pie de telescopio. La luz, me vais a disculpar, no es la más idónea, pero cuando hacemos astrofotografía es lo que hay, estamos a oscuras. Tenemos colocada en el telescopio la cámara CCD que os he enseñado antes y estamos ahora mismo viendo a través de la pantalla del ordenador la superficie lunar. Básicamente lo que estamos haciendo es utilizar la cámara como si fuese el cuerpo de una cámara reflex y el telescopio como si fuese el objetivo. Estamos utilizando ahora mismo un objetivo de 1800 mm de distancia focal f12. Lo ideal para fotografiar la luna, sobre todo a través de un telescopio, es que esté o en fase creciente o en fase menguante, porque podremos ver, como vemos aquí en la pantalla, pues todos los cráteres, todas las montañas que hay a lo largo de la franja donde entra la sombra de la luna, y veremos muchos más detalles que si fotografiamos la luna en fase llena. Si vemos la luna en fase llena a través de un telescopio, pues simplemente veremos una superficie blanca con algunas zonas más oscuras, algunas zonas brillantes, pero lo que son los relieves de la luna, lo que son los detalles, no conseguiremos verlos en fase de llena. Este tipo de cámaras fotográficas no hacen fotos, sino que graban vídeos. Son algo similar a una webcam, solo que mucho más sensibles a la luz, por eso son CCDs astronómicas. Ahora mismo estoy sacando un vídeo de la superficie lunar, que luego en un procesado posterior con programas informáticos obtendré una imagen final.
Bien, aquí tenemos la imagen de la luna en directo. Si observáis un pequeño movimiento que hay como si estuviésemos viendo la superficie del agua, ese movimiento que hace está producido por la atmósfera de la Tierra. Es turbulencia atmosférica. Esta noche es particularmente buena porque prácticamente no hay movimiento, es un movimiento muy suave. Esto es lo que en astrofotografía se conoce como seeing y es lo que va a determinar en última medida la calidad de las imágenes que saquemos, tanto en fotografía lunar como en fotografía planetaria, que ya veremos en otro vídeo más adelante. Y hasta aquí las 3 formas de fotografiar la luna. Si os ha gustado el vídeo, dadle me gusta, compartidlo y si es la primera vez que me veis en YouTube, ya sabéis, suscribiros al canal. Hasta el próximo vídeo.